Somos más, somos más. Vamos allá, los perfectos desconocidos. Somos más, somos más. Hoy en Los Perfectos Desconocidos estamos con los jóvenes, con Samuel Cortés, Consejo de Juventudes. Y uno se pregunta, Samuel no tiene 18 años. No cumple 18 años para las próximas elecciones. Perdimos ese votico, pero vamos a tener muchos más, Samuel. Samuel, ¿por qué incursionar en política? ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es la esencia, la base de esa incursión? Bueno, doctora, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que incursionar en política hace parte de una construcción de pensamiento que dice principalmente que la política nos afecta a todos y que la política impacta en cada una de las cosas que nosotros hacemos y que hacen parte de nuestra vida, entre otras porque el Estado controla todo. Y especialmente en estos tiempos tan álgidos en donde los políticos eligen por la juventud, porque la juventud todavía no tiene capacidad, como usted lo decía, para votar o para elegir, es importante incidir, participar, es importante también tomar decisiones en esos espacios y es importante también alzar nuestra voz para que nuestras propuestas sean escuchadas. Samuel, ¿en qué parte de Bogotá vives? ¿Quién conforma tu familia? Yo vivo en Suba, en la localidad de Suba, específicamente en el barrio Berlín, cerca a la 80, ya casi colindando con Engativá. Vivo con mi mamá, con mi papá y con mis dos hermanas, y sobre todo con un sueño de construir país que ocupa toda mi casa. Tú estudiaste en un colegio oficial. Tú me contabas tus hazañas y tus peleas en el colegio de alzar la voz y liderar muchos temas. ¿Qué temas lideraste? Por supuesto, yo estudié en un colegio público y a pesar de mi ideología y de mi categoría de pensamiento, siempre me confronté y fui contestatario con todas las cosas que nos querían imponer a nosotros los jóvenes, especialmente desde este tipo de espacios. ¿Y por qué lo digo? Porque los colegios públicos están controlados por FECODE y FECODE es el cáncer de la educación en este país. Entonces, para que la educación en este país fuera respetada, para que los jóvenes y los estudiantes fuéramos respetados, para que se nos diera educación de calidad, para que se nos aseguraran futuros y buenas presentaciones en nuestras pruebas Saber 11, en exámenes de estado y en las pruebas para entrar a las universidades, nosotros debíamos exigir buena educación. Calidad en la educación, que es fundamental. Sin adoctrinamiento, lastimosamente, lo importante es que tengan la capacidad de discernimiento, de análisis, de tomar sus propias decisiones, que sean críticos. Y eso te llevó a tomar la decisión clave de participar en el Consejo de Juventudes. ¿Por qué empezar este proceso político desde el Consejo de Juventudes? Yo conocí el Consejo de Juventudes en realidad hace año y medio, doctora, antes de acercarme con usted y antes de acercarme de hecho a la política porque empecé a buscar precisamente cosas eh, y espacios que involucraran a los jóvenes de otro tipo de formas, de otra manera. Me encontré primero la educación y creo que la educación es importante porque es algo que impacta al mundo, impacta a las personas, impacta la manera en la que nosotros nos relacionamos. Y por el contrario, encontré también al Consejo de Juventudes como un órgano consultor y como un órgano en donde participaban jóvenes en una cohesión y deliberación maravillosa para proponer sobre sus localidades y sobre sus comunidades. Obviamente no existe únicamente en Bogotá, existen en todos los municipios de Colombia. Y a pesar de todos los problemas que hay y a pesar de la poca eficiencia que ha tenido el gobierno en darnos ese tipo de espacios y en garantizarnos el debate, hemos sabido salir adelante, hemos sabido proponer y se ha sabido decidir acerca de juventudes en Colombia. Samuel, hoy se le hicieron muchas promesas a los jóvenes y no se las cumplieron. ¿Cuáles son esas problemáticas que tienen hoy nuestros jóvenes? Cuando nos sentemos a escuchar, porque lo más importante es escuchar y en este caso escuchar a los jóvenes, ¿qué crees tú que nos dirían? Tú que tienes, alzas la voz en nombre de tantos jóvenes, ¿qué crees que dirían ellos de sus necesidades aún no cumplidas? Bueno, este gobierno, como muchos otros lo han hecho, yo no voy a hablar únicamente por este gobierno, utilizó a la juventud como escalera política para llegar y conseguir el poder. Los jóvenes somos gran parte esa construcción del sentido crítico y del pensamiento de que por quién votar, cómo votar, por qué partido votamos y por eso fue que nos utilizaron.
La problemática actual de los jóvenes es muy clara. No hay educación y no hay trabajo para los jóvenes. La educación no se garantiza porque no es de calidad. Es decir, la educación pública hoy por hoy en los colegios tiene una deficiencia en calidad terrible. ¿Por qué? Porque los colegios privados son los que tienen la mayor cantidad de puntajes buenos en los exámenes de las pruebas Saber 11 y en los exámenes de las pruebas para entrar a las universidades. Los colegios públicos, por lo tanto, tienen malos resultados. Y cuando hablamos de educación pública, la educación pública está tomada por una ideologización y por una polarización que sigue siendo problema. Por ejemplo, miremos la Universidad Nacional. Miremos, por ejemplo, la Distrital. Sigue siendo atacada y los jóvenes no pueden ir a estudiar porque hay vandalismo, porque hay protestas, porque hay explosiones y demás. Entonces ese es el principal problema. Y segundo, el trabajo. Muchos jóvenes como yo no pudimos salir a una universidad pública. Y entonces nos tocó rebuscar cómo pagábamos la universidad privada. Y yo salí menor de edad. Y no había trabajo para menores de edad con el permiso del trabajo porque no encontrábamos. Entonces ese problema también está ahí. Hay que garantizar también el desempeño laboral de los jóvenes con minoría de edad y hay que también garantizarles que eso les pueda servir para la construcción de su proyecto de vida y para la educación y el desarrollo económico. Has mencionado no uno, sino varias problemáticas que afectan a los jóvenes y sobre todo en educación, porque uno va siempre a la universidad, o sea, allá. Pero para llegar a la universidad, tú has mencionado, hay que ser bachiller, tener saber pro, tener buen puntaje. Y se habla de ampliar los cupos en la pública, pero las condiciones siguen siendo las mismas y la calidad no mejora en la básica primaria, en la básica secundaria y en la media. Entonces, los que pueden acceder a esos cupos de las universidades públicas, lastimosamente, sin dolernos, pero es la realidad, son los que vienen de una formación privilegiada, de una formación privada. Y no mencionaste algo, el ICETES. ¿Quién accede al ICETES? Estos jóvenes que no han podido gozar de educación de calidad en muchos colegios públicos, que no pueden acceder a la universidad pública y que tienen que seguir a la universidad usando créditos de ICETES y hoy no tienen las posibilidades. Pero frente a eso, que es una problemática muy grave, como tú dices, no es solamente este gobierno, es una problemática que viene en el transcurso del tiempo, la falta de calidad. También hay otro problema que quisiera saber tu posición y es, muchos se han limitado a los subsidios y se quedan sin hacer nada esperando que llegue un subsidio y se olvidan que hay que estudiar, que hay que seguir adelante, que hay que seguir construyendo el proyecto de vida y que el proyecto de vida se crea y se construye con educación. Y la educación es lo que permite, lo único que permite que un país progrese. Pero lastimosamente hoy se ha limitado a un subsidio. ¿Tú qué opinas de esos subsidios? Los subsidios no son malos. Hay que empezar diciendo que los subsidios no son malos, no todos son malos. Pero dar una excesiva cantidad de subsidios a las personas y creer que esos subsidios van a sacarnos adelante, que nos van a sacar de la pobreza, que nos van a dar educación y que nos van a dar oportunidades, eso está mal. Yo pienso que lo que hay que propiciar antes que los subsidios son las oportunidades. Es decir, hay que darle la oportunidad a los jóvenes de que van a tener educación de calidad y va a ser gratuita, como la educación como un derecho fundamental, que van a tener trabajo, que van a tener las oportunidades de tener trabajo y sobre todo que van a tener seguridad. Porque si no hay seguridad, pues efectivamente no va a haber ese control ciudadano, no va a haber nada que nos garantice que vamos a poder transformar nuestras vidas y transformar nuestros territorios de una buena manera. Y le pongo un ejemplo muy sencillo, doctora. Yo estoy en la localidad de Suba, soy candidato por la localidad de Suba, y en el 2023 el barrio El Rincón, que es uno de los barrios más peligrosos de toda la localidad, tuvo la mayor cantidad de hurtos reportados cerca a colegios. Quiere decir que ni siquiera los niños que están tratando de graduarse del colegio del bachillerato pueden salir de su colegio, entrar a su colegio, irse a sus casas de forma segura, porque eso no se les garantiza. Entonces, antes que los subsidios hay que garantizar lo básico, que es la calidad en la educación, que es el trabajo cuando uno sale de la educación y que es la seguridad. Bueno, y mire, mucha gente en X pregunta, y hay una que me parece muy interesante, además muy alineada con lo que hemos conversado, y es que si consideras que la educación sigue siendo importante para la construcción de juventudes activas políticamente. Obvio, la educación lo es todo. Es más, hay algo que me preocupa mucho y que yo creo que es una denuncia que hemos hecho desde nuestra campaña, y es que la registraduría no está haciendo las capacitaciones a los colegios, a los jóvenes para hablar acerca de consejos de juventud y para hablar acerca de cómo se vota y por qué se vota. Entonces la educación hace parte, esa participación es punto fundamental y hay que seguirla promocionando.
Y yo quiero devolverle la pregunta a usted porque yo sé que usted es una gran educadora, es una gran académica que ha dedicado su vida a eso precisamente. ¿Usted cree que desde plano político en el que usted está como representante de la Cámara, la educación todavía juega un papel importante? Para mí la educación es fundamental. La educación se tiene que dar a lo largo de la vida. Y la educación no tiene límites, ni tiene tiempos. La educación debe ser constante. La educación es el único motor de transformación de un país. Lastimosamente, en promesas politiqueras se hacen planes de 4 años o se habla del mejoramiento de la educación superior y tú lo decías, no se habla desde la primera infancia, desde la niñez, desde la adolescencia. Deberíamos tener proyectos de educación de 20 años, donde verdaderamente se dé un cambio cultural y una transformación de país. Hay que cambiar desde la base. Buena infraestructura tecnológica, física, espacios culturales, artísticos. ¡Ja! Pero lo principal, los mejores docentes deben de estar allá en la básica. Claro, y sobre todo cuando tenemos a docentes que han tratado de imponer ideologías en los colegios. ¿Usted se enfrentó alguna vez a eso, doctora? No, Samuel, no me enfrenté a eso porque hay muchos que dicen que son hijos del público. Yo te digo, y no, me siento tranquila con ello. Yo soy hija del privado. Mi papá tuvo 5 hijas mujeres y quiso que sus hijas mujeres estuvieran siempre con un esfuerzo muy grande en la escuela y en el colegio privado. Y después también lo estuve en la universidad y mi casa profesional. O sea, donde me formé como profesional, las universidades donde trabajé son de índole privado. Pero para mí, por ejemplo, Uniminuto es la universidad privada más pública de Colombia, porque llega a todo el territorio colombiano, cumple con la razón de ser, de llevar educación a todos. Entonces, yo soy de otro escenario, Samuel, y respeto mucho también los formados en el escenario público, pero eso es lo que enriquece el país, la diversidad, la diferencia. Lo más importante, sin importar dónde nos hayamos formado, es que podamos sentarnos en una mesa con ideas diferentes y podamos conciliar, podamos dialogar, que haya una disertación, no una imposición, y que podamos hacer acuerdos reales de país. Ya para finalizar, doctora, lo que usted dice es muy importante. Yo pienso que la educación debería ser así. No debe importar si yo estoy en el régimen público o en el régimen privado, sino que lo que debe importar es construir educación y mentes críticas y educadas, precisamente, y profesionales que le sirvan a este país. En ese orden de ideas, si usted que ha tenido un proyecto político tan cercano a la gente, ¿usted cree que los jóvenes hacemos parte de esa construcción de un proyecto político para el país? Por favor, no hacen parte, son la razón de ser del proyecto político. Son los que permiten que un proyecto político se construya y pueda trascender en el tiempo. Samuel, yo te lo dije, yo estoy aquí para trascender. Y ustedes están conmigo y espero que muchos más jóvenes estén en este proyecto, que no es el proyecto de Marilyn Castillo. Hoy yo soy la cara, pero es el proyecto de todos ustedes y más de los jóvenes, porque esas nuevas generaciones que se forman son las que permiten que un país realmente avance. Muchas gracias, doctora. A ti, Samuel, éxitos. Yo sé que lo vas a lograr porque tienes toda la fuerza para ello. Gracias. Y para quienes viven en Suba y quieren votar por nosotros, somos el número 1 en el tarjetón Jóvenes de Derecha por Bogotá.